Primero, gracias a Willax por la invitación. Creo que se ha fajado por la democracia en los últimos tiempos y es un honor estar en esta casa televisiva. Mira, particularmente quien te habla tiene 40 años de quehacer político, partidario. Y incursionamos en política porque creemos que es la única actividad que garantiza, si está bien ejercida, un bienestar general. Puedes alcanzar a hacer el bien común. Y por eso estudié Derecho, seguramente también para relacionarlo con la justicia que aspiro a alcanzar de parte de nuestra sociedad. Y a lo largo de mi desempeño profesional he tratado de buscar siempre las mejores condiciones de actuación, de participación, en bien propio y en el bien, y sobre todo pensando en el bien común. Estas son razones que más o menos estimulan a los jóvenes desde muy tierna edad a elegir las libertades, a elegir la defensa de los derechos, a saber que los derechos no se piden, se toman, porque en sociedades como las nuestras, tan desiguales, creo que la única forma de poder alcanzar objetivos es a través del ejercicio propio de la búsqueda y para alcanzar tus derechos, ¿no? Creo que es un reto en una sociedad como la nuestra, mi generación que ha luchado o que ha vivido en carne propia el terrorismo y ahora estamos sitiados por el crimen organizado, el sicariato y los asaltos generalizados, etcétera, las extorsiones. Creo que es una obligación participar en política de parte de los ciudadanos para efectos de buscar la solución de los problemas. No podemos confiar solamente en que otros propongan las soluciones. Ya vemos que definitivamente estas soluciones no se alcanzan. Y básicamente porque considero que el APRA es una escuela de política, considero que el APRA es una universidad de la política que forma políticos, que forma ciudadanos de bien y los pone a disposición del país para brindar lo mejor de sus servicios. Y de un tiempo a esta parte es aún más obligatorio participar en política porque quienes han tomado el control de las instancias políticas del país, como es el Parlamento, el Congreso y el Ejecutivo, son aprendices de políticos, son grupos de intereses, son vientres de alquiler que se han hipotecado a intereses para tomar el control de la política nacional y subnacional. Los partidos políticos están dirigidos justamente a canalizar las demandas sociales, ¿no? Para efectos de que no hayan explosiones sociales. Nosotros canalizamos la demanda constitucionalmente, pero desde que con Fujimori se denosta de los partidos políticos y se tergiversa el verdadero sentido de la política y de los políticos, y se confunde a los políticos con villanos, desde ese momento es en que los independientes, o los pseudopolíticos, o los apolíticos, como se hacen llamar, toman el control y las riendas del país, desde las instancias subnacionales, municipalidades, gobiernos regionales, Congreso y Poder Ejecutivo. Entonces es una obligación hoy día brindar un servicio al país desde el partido en el que me encuentro, que es el partido que cumple 101 años
y fuera formado por Víctor Raúl de la Torre, el peruano más ilustre del último centenario. Claro, ahora usted me hablaba del Congreso, de los diversos poderes del Estado, y lamentablemente la imagen política ha ido disminuyendo con el transcurrir de los años. ¿Cómo usted, desde el Senado, va a aportar o qué cree que debe hacer los integrantes del próximo Senado para aportar y cambiar esta realidad? Porque la imagen política, en vez de ir subiendo, ha ido decayendo en cada periodo o nuevo periodo presidencial y congresal, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es modificar la ley de partidos políticos para efectos de poder controlar el acceso al poder. No es posible que solamente cumpliendo una lista de lavandería puedas tener un partido político y puedas postular a la máxima magistratura del Estado y controlar desde esa posición la vida y el futuro de 33 millones de peruanos. Creo que deberíamos ser un poco más, ¿qué te digo? Deberíamos ser un poco más cautos, deberíamos de pensar más adecuadamente en quiénes deben dirigir un país. Y si después de la Constitución del 93, en que prácticamente se le otorga una partida de función a los partidos políticos de alcance nacional, como el APRA, en su artículo 35, justamente cuando instituye los movimientos de alcance regional y local, que los hace competir en las mismas condiciones, o mejor dicho, con los mismos derechos, pero sin las mismas obligaciones. Y es como después de 30 años tenemos episodios de extinción de partidos. Nosotros mismos hemos perdido la inscripción en el año 2021, la hemos recuperado con mucho trabajo. El Acción Popular está fuera de la carrera en este momento y estaba fuera hace unos años también. PPC está fuera. Los partidos históricos se han ido, habrían sufrido un declive. ¿Por qué? Porque se le dio participación a los movimientos de alcance regional y local, los que hoy día controlan el país y el 80% de su presupuesto. Ellos hoy día proponen, con esos recursos, a los candidatos que nos van a representar en el Congreso. Y desde el Congreso hoy día estamos viendo que se eligen a los presidentes. Y desde el Congreso se determinan las normas y las formas de poder elegirlos. Creo que las condiciones que ha generado la ley de partidos políticos son de inequidad y de destrucción de los partidos. Tiene que regresarse a un sentido de respaldo y fortalecimiento de las organizaciones políticas, porque estas son el sustento de la democracia. No puede ser que consideremos que estos 39, 43 partidos que están en contienda sean el sostén de la democracia peruana, si sabemos perfectamente que son por lo menos 40 de ellas un cúmulo de intereses privados y vientres de alquiler que se han alquilado única y exclusivamente para poder alcanzar la primera magistratura y el control del Congreso, para efectos de poder seguir velando por los intereses de quienes los han puesto ahí. Antes, las organizaciones criminales o el crimen organizado decía que apostaba por las organizaciones políticas o le daba fondos para sus campañas. Hoy ya no es así. Hoy las propias organizaciones criminales se postulan a estas reparticiones públicas para efectos de ser electos. Mira lo que está pasando con la minería ilegal, mira lo que está pasando en el país en general, mira lo que está pasando en Trujillo. O sea, donde tenemos a un presidente regional completamente inepto, completamente alejado de la realidad, y es una región en la que tiene aproximadamente, o no aproximadamente, uno de los más altos índices de muertes por cada 100.000 habitantes en el Perú, y el tipo sigue viajando y el tipo sigue proponiendo, y hoy día se quiere postular a la presidencia. Nada menos que el señor Acuña, que es
el famoso plata como cancha, que efectivamente yo coincido con mi candidato a la presidencia, que es el compañero Enrique Valderrama. Creo que no solamente Acuña es el cáncer del Perú, sino APP es el cáncer del Perú, que ha denostado de la política, ha trapeado el piso con la política nacional, no entiende cuál es realmente el horizonte que debería tener la política nacional y solamente ha basado sus elecciones en regar plata en cada una de sus apariciones, en cada una de sus postulaciones y mercenizar al electorado nacional. Hoy día el electorado está esperando, seguramente, a cambio de su voto, una dádiva. Es lo que hace Acuña, es lo que hace Luna Gálvez, es lo que hacen todos los partidos, estos vientres de alquiler que hoy se postulan. Ahora, con esto quiere decir que en el caso de Acuña, de los otros que han nombrado, son un reflejo de estos candidatos que a sus espaldas pues, tienen personas de dudosa procedencia y que están en la política precisamente para eso, para beneficiarnos. Efectivamente, mira, Podemos Perú tiene una carpeta fiscal, tiene una investigación por haber falsificado firmas para su inscripción. ¿Qué podemos esperar de una organización política que falsifica firmas para poder inscribirse si así accede a su inscripción en el registro de organizaciones políticas? Imagínate qué hará en el gobierno, imagínate qué es lo que está haciendo en el Parlamento con su representación. Y no hay que imaginarnos, hay que ver la realidad que hoy día enfrentamos. Tenemos un presidente que se disfraza de guachiturro para entrar a un chifa, nos miente a todos los peruanos, pero el Congreso lo blinda. Dice, no, estamos a escasos días de una elección y no podemos seguir generando vacíos de poder. Yo creo que no, yo creo que la primera magistratura del país debe tener la preeminencia y la importancia, comenzando por quien la ejerce. Y parece que este señor, representante de Somos Perú, o otro partido que ha venido en declive, y además que no tiene ideología, no tiene doctrina, solamente tiene un cúmulo de intereses, nos proyecta este tipo de personajes, ¿no? Que no nos van a conducir a ninguna parte. Yo creo que si el Congreso ha separado hasta la fecha, o el Perú ha tenido 7 presidentes en 5 años, ¿por qué no un octavo? Que solamente tiene que garantizar las próximas elecciones generales. Y además, estas elecciones ni siquiera tienen que ser garantizadas por el Ejecutivo, porque ellos tienen que mantener distancia más bien de los procesos electorales. Los entes electorales son casi considerados en el Perú un poder del Estado y tienen los presupuestos y tienen el músculo necesario, administrativo y jurisdiccional, como para poder desarrollar los procesos sin mayor intervención del Ejecutivo, ¿no? Ahora, el partido el APRA es una agrupación histórica en nuestro país, pero hay una sensación en las últimas elecciones de que haya perdido esa fuerza, ¿no? Esa fuerza que siempre lo ha caracterizado. ¿Por qué cree que se dio y cómo visora usted estas elecciones del partido? ¿Lo ve como un resurgimiento? ¿Lo ve así o nunca fue así? ¿Cuál es su opinión, su concepto sobre el APRA en la actualidad? Mira, estoy viendo un renacer del espíritu aprista, que no solamente está en los apristas, sino en la ciudadanía en general, porque ven en el APRA una esperanza, como la tuvieron en el año 2001, como la tuvieron en el año 2006, como la tuvieron en el año 85, como la tuvieron en el año 79, en que eligieron a Aya Torre. No podemos aspirar como organización política de 100 años y 81 años participando en procesos electorales. Ninguna organización política tiene la experiencia que nosotros, pero no podemos aspirar en ganar a todas las elecciones. Es natural. Las sociedades, de alguna manera, toman o dejan algunas posiciones políticas acorde a los tiempos, acorde a los momentos. Y sobre todo en el Perú,
creo que ha habido una influencia por demás negativa, nociva, no solamente del Fujimorato en su momento, que persiguió al APRA y a sus líderes, ¿no?, sino también en los sucesivos gobiernos, como el de Toledo, Ollanta, PPK, Vizcarra, que todos ellos denostaron del partido aprista y todos ellos de alguna manera financiaban propaganda estatal en los medios de comunicación para efectos de generar un clima adverso al partido aprista y a su principal líder, Alan García. Es así como el 19 de octubre, me parece que es, cuando ya surgen acusaciones serias acusaciones contra el presidente, se levanta una serie de medios de comunicación para efectos de casi acechar a la figura del expresidente y casi convencer a la población que aprismo es sinónimo de corrupción. Pero esto es completamente falso. Miren lo que ha pasado con la ausencia del APRA en el Congreso. Miren a dónde ha llegado la política peruana con la falencia del partido aprista en el Congreso. Miren los niveles de representación que tenemos, los niveles de aprobación que tiene este Congreso. En realidad, gracias a Dios, el marco macroeconómico peruano marcha en una línea paralela al quehacer político. Porque si la política determinara las condiciones económicas en las que nos desenvolvemos, estaríamos en una gravísima crisis. Yo creo que el APRA ha garantizado en los últimos tiempos, y es por esto que creo que es este surgimiento, ha garantizado primero estabilidad, segundo defensa irrestricta de los derechos y de la democracia en el Perú. Nadie puede acusarnos de golpistas. Nadie puede acusarnos de no haber defendido desde el primer momento de nuestra existencia todos y cada uno de los derechos que hoy se encuentran contenidos en la Constitución. Y muchos de estos derechos han sido conquistados con incluso la vida de nuestros partidarios. En los últimos tiempos hemos registrado aproximadamente 2.000 muertes producto de la guerra interna, producto del terrorismo que hubo en el mal llamada guerra interna, producto del terrorismo que hubo en el Perú, y nosotros hemos ofrendado en esa lucha, en esa guerra fratricida, en ese crimen irracional de parte de Sendero Luminoso y del MRTA, hemos ofrendado 1.200 cuadros partidarios, porque estos cuadros partidarios eran, te digo cuadros porque eran todos autoridades o políticas designadas por el gobierno o representantes nuestros ante diversos estamentos. Entonces esto hace de que no solamente en el 32 hayamos tenido 6.000 muertos y a lo largo de nuestra historia persecución y cárcel por defender derechos, sino también combatimos ideológicamente en las universidades, ideológicamente en los sindicatos, en los espacios laborales y en la sociedad en su conjunto, incluso ofrendando la vida de nuestros compañeros. Pero sí han habido algunos casos de corrupción que han pertenecido al partido y también golpearon la imagen de ellos, ¿no? ¿Eso también considera que influyó de repente en alguna disminución hacia la imagen del partido? Bueno, no hay ningún caso de corrupción comprobado contra el expresidente Alan García, ni uno solo. Yo he sido abogado del expresidente y no ha habido un solo caso que se le haya podido probar al expresidente. Y lo único que puedo decirte es que en los últimos 30 años debe ser el político al cual se le ha levantado su información financiera y contable más veces. El único político
que ha estado sometido permanentemente a investigaciones que finalmente todas han concluido, como la última de la nueva comisión Tejada, han concluido en que no tenía ningún desbalance patrimonial, lo que evidencia que sus cuentas han estado completamente claras siempre. Lo que sí ha habido son muchas denuncias, ¿no?, que han generado mucha bulla, mucho ruido, pero sin embargo, ninguna de estas tenían absoluto sustento, por lo que consideramos que en todos los casos que se le imputaba al presidente García, se trataba de auténtica persecución política. Ahora, me dices tú que hay otros funcionarios y otros funcionarios apristas que pueden haber tenido algún tipo de participación. Seguramente, en todos los casos se ha judicializado y el APRA siempre ha, más bien, comenzando por el presidente, si un aprista comete un error o una falta o un delito, 2 patadas. Y si es un invitado al gobierno el que lo hace, 1 patada. Para nosotros era mucho más riguroso el trato en el caso de que se cometan este tipo de inconductas, ¿no? Y así es como se forman los partidos, y es por eso que nosotros todavía mantenemos la unidad partidaria, porque nos reúne una ideología, nos reúne una doctrina, nos reúne un norte que tenemos como país. Ejemplo de integrantes del Partido con amplia experiencia en la política, ¿no? El caso del señor Müller, que es que, en fin, ¿cree que también pasa un poco de factura? Porque hay mucha gente aprista que busca el cambio, ¿no? Ya que hayan nuevos rostros, como lo que se está dando, por ejemplo, ahora con Enrique Valderrama, pero ese grupo de fieles apristas, ¿cree que también puede pasar consecuencias, y sobre todo con estos problemas que han habido por las tachas, que también dio un ambiente de no tan unión en el APRA? Mira, históricamente nosotros hemos sido un partido en el que hay diversidad de posiciones. O sea, no te olvides de que en los 80 Armando tenía una posición y Tausen tenía otra. Y Tausen se fue, al haber perdido con Armando, se fue a fundar el movimiento de bases hallistas. Y antes tuvimos el caso de las casas, y después también hemos tenido sucesivos cismas. En los últimos tiempos, Jorge y Mauricio han tenido posiciones divergentes al interior del partido, pero quien digamos, los aglutinaba era Alan García. Nunca ha habido unidad de pensamiento, ni esperamos tener una unidad de pensamiento, ni aspiramos al pensamiento único. No seríamos un partido de verdaderos libertarios. Creo que esta no es otra cosa que una consecuencia de un proceso electoral interno al cual nos somete la propia legislación, porque esta legislación hace que los partidos democráticos como nosotros tengamos que enfrentarnos, yo digo, fratricidamente entre compañeros por un espacio de representación. Pero a diferencia de las otras organizaciones, a nosotros nos hacen enfrentar 2 veces. En las internas, con el voto preferencial, y en las externas, con el voto preferencial nuevamente. En cambio, las organizaciones vientres de alquiler, las organizaciones empresa, las organizaciones clubes electorales, estas no se enfrentan entre ellas, porque desde hace 4 años sabemos quién va a ser el candidato de cada una de esas organizaciones. Desde hace 4 o 3 años sabemos quiénes van a ser sus candidatos a diputados, senadores, etc. Es más, pueden traer a última hora a quien quieren y lo ponen como número 1, como número 2, y no hay nadie que pitee por una sencilla razón, porque no se practica la democracia. A diferencia del APRA, en la que sí participamos democráticamente y todos nos elegimos. Yo he sido elegido en el 5º lugar más votado del país para el Senado Nacional, pero por el tema de género y paridad me corresponde el número 6 en el Senado Nacional.
Y eso no quiere decir de que me están desplazando, ni mucho menos. Es un tema legal. La ley estipula que nos vamos a ordenar acorde al género. Entonces yo no puedo decir, no, yo obtuve el número 5 y 5 tengo que ser. No, la ley ha establecido un orden. Y de esa misma manera, ese orden lo ha establecido para el caso de los designados o invitados. Que nosotros en el caso del Senado solamente hemos tenido 2 designados, que es el doctor Zambini y el doctor Bazán Naveda. En estos casos, estos 2 compañeros han sido invitados por el partido y por supuesto que previamente, siguiendo el ritual legal, se tiene que comunicar a OMPE, se tiene que comunicar al Jurado Nacional de Elecciones, se tiene que hacer la previsión necesaria y al momento de la inscripción ya es dicen el órgano encargado, pero en este caso la comisión política, la que determina las posiciones en las que van a ir los designados. Y es así como se ha tomado esta decisión, que ha generado algunos resquemores, pero como verás, no se ha tocado en el primer tercio a ninguno. O sea, todos los que han salido electos del 1 al 9 no han sido tocados. Solamente se han incorporado el 10 y el 12 y posteriormente han seguido todos los demás. Pero la ley, esto es en cumplimiento de la ley, porque la ley prevé que nosotros, los partidos políticos, pueden invitar hasta un 20%. El 20% de 60, compañero, periodista, son 12. Y nosotros solamente hemos invitado a 2. Entonces, mucho ruido, pocas nueces. Esto va a terminar de pasar. Estoy completamente seguro que vamos a competir monolíticamente como siempre. Ahora, ¿por qué apostar por Enrique Valderrama, primero el partido y ahora el ciudadano, el país? ¿Por qué apostar por él siendo un presidente joven? Tener en cuenta que también en su momento Hernán García fue joven, en su primer no fue también, en el segundo mejoró, pero ¿por qué apostar en esta oportunidad por el partido? El partido está atravesando una grave crisis después de su cancelación en el año 2021. Hay una crisis de representatividad. Es así como los sismos en el partido, por un lado el jorgismo, el mauricismo, lo que quiera, como se quiera llamar, no lograban concentrar la atención mayoritaria de la militancia. Y la militancia aspiraba a tener otra representación. Pero no es de ahora, es de hace muchos años. Y es así como un grupo de compañeros, institucionalmente hablando, decidieron darle otra opción a las bases. Y que no solamente se tengan que decidir entre estos 2 compañeros representativos del partido. Pensando en que en el año 31, Ayer Latorre postuló con 35 años a la presidencia. Ganó la presidencia, pero los poderes fácticos de entonces no le permitieron acceder al poder. En el año 85, luego de la muerte de Ayer Latorre y también en una severa crisis del partido, el partido propone al país en el año 85 a un joven, Alan García, de 37 años. Hoy día, después de la muerte de Alan García, nosotros creemos que tenemos que proponerle al país un nuevo rostro, una nueva imagen, una nueva vocería, pero claro, de un compañero que tenga todas las calidades y cualidades, como las reúne el compañero Valderrama. Y a sus 39 años, nosotros hemos considerado que debe ser nuestro representante. Es más, la mayoría del país ha decidido, la mayoría de los apristas han decidido en unas internas que él sea nuestro representante, y donde la voz del pueblo es la voz de Dios. Nosotros tenemos que acatar ese mandato de nuestras bases y hacer los esfuerzos para efectos de poder llevar adelante el tercer gobierno aprista con él. Ahora, desde el
desde el Senado, ¿cómo se empieza a aportar también el tema de las leyes judiciales que han estado también envueltas en muchas controversias, ¿no? Por sus dictámenes, uno reciente también pasó por muchos temas judiciales que usted ha detallado hace un momento. ¿Tiene alguna idea, una propuesta o una iniciativa para este proceso en caso llegue al Senado? Claro, sí, tenemos muchas iniciativas. Te hablé de la reforma política, ahora vamos a hablar de la reforma judicial, que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Creo que la reforma judicial en el Perú y la seguridad ciudadana tienen un componente común grande. No puede ser de que no se puede dar una solución al problema solamente atacando desde la perspectiva institucional, ajena una de la otra. Para estos efectos nosotros hemos concebido el gabinete y el trabajo de mucho tiempo a través de una denominada agenda social en la que han concursado cientos de especialistas para efectos de poder hacer aterrizar propuestas que le estamos dando al país. Mira, creemos que tiene que reformarse y declararse en emergencia la Policía Nacional del Perú, para efectos de llevarla por lo menos al doble de su número de efectivos, además de proveerle una unidad especializada para la lucha contra la delincuencia organizada real, que parta de la inteligencia operativa. Para que los primeros 180 días del gobierno se puedan dar resultados tangibles contra el sicariato y las extorsiones, para efectos de devolverle la tranquilidad a las familias peruanas. Nosotros, en el año 89, creamos el GEIN, que capturó a Abimael Guzmán y significó la derrota de Sendero Luminoso. Creemos que tenemos la suficiente capacidad como para proponerle al país la solución inmediata a este grave problema de seguridad. Y en cuanto al Ministerio Público y el Poder Judicial, tienen que ser definitivamente reformados, no solamente en cuanto al número de sus autoridades supremas, fiscales supremos y vocales supremos, que creemos que deberían de pasar por lo menos en la Fiscalía a duplicarse y en el Poder Judicial a triplicarse, pero no pueden ser interinos ni tenemos que desaparecer el ejercicio jurisdiccional y fiscal interino. Necesariamente tenemos que reformar estas instituciones para efectos de que ellas mismas puedan generar su posterior reforma interna, que es verificar si de estos 5.800 jueces que existen en este momento, cuántos de estos han sido incorporados a la magistratura acorde a los mecanismos internos y legales que cuenta hoy día la Junta Nacional de Justicia, o cuántos han pasado por agua tibia que hoy día no permiten tener una adecuada administración de justicia, como también en el Ministerio Público, que además de las competencias que le podemos reclamar y además del trato justo, igualitario, humano que deberían tener, el grave componente político que le han instituido es el más nocivo, y tenemos que extirpar la política del jus puniendi del Estado, de la facultad de sancionar el Estado, porque si no vamos a tener a la Fiscalía y al Poder Judicial proponiendo los próximos presidentes del Perú. Lo estamos viendo en los últimos procesos electorales. A los diversos candidatos que se presentaban, entre ellos al compañero presidente, siempre le abrían una carpeta más a puertas de un proceso electoral. A la señora Fujimori no la han conducido a los calabozos, incluso en pleno proceso electoral, por
por una acusación que ahora el propio Tribunal Constitucional ha señalado que no, carece de tipicidad, o sea, la conducta no era delito. Entonces, esta fue una persecución. Lo mismo que pasó con el compañero presidente Alan García. Entonces, esos son los temas de fondo que hacen que la justicia cobre un grave desprestigio. Y este desprestigio hace que la ciudadanía no confíe en las instituciones y no confíe en la democracia. Eso es lo más grave. La justicia es uno de los pilares fundamentales de la democracia. Entonces, tenemos que garantizar su adecuada administración para efectos de garantizar la democracia, porque de lo contrario vamos a elegir a presidentes cada vez más extremistas, como en los últimos tiempos, y vamos a tener candidatos como Bermejo u otros que han estado queriendo subvertir la democracia en el Perú, ¿no es cierto? O vamos a tener instituciones o agrupaciones políticas como Movadef, etcétera, que pretenden participar en la política sabiendo que no tienen un origen democrático estas agrupaciones, ni fines democráticos tampoco. Mira, aparte de lo ya dicho, tengo algunas otras propuestas, como por ejemplo, creo que el problema en Lima Metropolitana está asignado históricamente por la ausencia de agua. Somos una capital, la segunda capital más importante del mundo, asentada sobre un desierto. Si no se habría hecho la previsión de agua en las alturas, en el gobierno aprista, hoy día el Lima no gozaría de este servicio. Pero existen aproximadamente 2 millones de peruanos que todavía no gozan de este líquido elemento. Pero en Lima Metropolitana básicamente tenemos a una empresa que, si no tomamos prontas decisiones, va a seguir el camino de Petroperú, que la van a querer privatizar, etc. Pero esta empresa tiene usuarios, y somos aproximadamente 1.300.000, si no me equivoco, a nivel de Lima Metropolitana. Y este 1.300.000 de usuarios, entre los que estás tú, tu familia y la de todos los limeños, no tienen un asiento en el directorio de esa empresa. Y todos nosotros pagamos mensualmente nuestros servicios de agua y alcantarilla. Pero ¿quién decide los destinos de esa empresa? El Ejecutivo designa a todos sus directores. Deberíamos de darle un asiento, y si no 2, a los usuarios, para que también puedan garantizar o tener presencia y garantizar que estos servicios se brinden no solamente empresarialmente, sino socialmente. Y además que hagan una presencia fiscalizadora de los recursos públicos que estas empresas administran. Y yo creo que no solamente SEDAPAL, yo creo que todas las empresas públicas debieran tener un representante de sus usuarios, como lo es en las empresas eléctricas, por ejemplo. Por un lado. Y por otro lado, creo que salud debe dejar de ser el dolor de cabeza de todos y debe dejar de tener un manejo también completamente político y darle un asiento también a sus usuarios en su directorio. Estoy completamente seguro que si alguien que se encuentra en calidad o se atiende en el Seguro Social, va a conocer cuáles son los problemas que afronta el usuario de salud en el Perú. Pero parece que ninguno de estos directores han usado, o de estos representantes del Ejecutivo, usan, y menos los congresistas, este servicio público de salud, y al desconocer han hecho que se deteriore cada vez más sus competencias y el servicio sea pues realmente lamentable.
Y esto hace de que nuestros familiares, nuestros connacionales, pues no solamente no reciban un buen trato, sino además sean maltratados dentro de estas instituciones de salud. Y como estas, tenemos otras propuestas que seguramente en algunos otros espacios vamos a poder proponerlas. Soy José Pimentel, candidato aprista al Senado Nacional con el número 6.